hemos recorrido un camino de dos métodos, de dos fórmulas, y quiero repasarlas con ustedes. Primero que nada, hemos avanzado del campamento, que son todas estas cabañitas que usted ve acá. En los 4 puntos cardinales estaban las tribus de Judá. Luego, en cada cabañita, entonces la persona tomaba la decisión de limpiar su pecado, tomaba la decisión de cambiar su vida. Entonces seleccionaba su cordero más sano de todos, lo ataba en una cuerda y empezaba a caminar hacia la puerta del atrio. El atrio es esto que usted ve acá afuera. De aquí al primer mueble hay una distancia bien larga. Luego empezamos en el lugar, fuera del lugar del tabernáculo, en el atrio, vimos 2 muebles que eran el altar de sacrificios y el lavacro. Ahí vimos la fórmula de la salvación que necesitamos: la crucifixión, o eso que pagó Cristo por nosotros, y luego necesitamos el lavacro, que es el bautismo en nuestras vidas. Luego pudimos entrar al lugar santo y vimos 3 muebles. Ahí vimos la fórmula milagrosa. Ahí pudimos observar que necesitamos el Espíritu Santo, que es el lavacro. Luego observamos que necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida, que es el pan. Y por último, las oraciones a Dios. Esto para poder estar cerca, un paso más cerca de la presencia de Dios. Y por último, vamos a entrar al lugar santísimo juntos. Y en el lugar santísimo solamente habían 2 muebles. ¿Cuáles eran? Los querubines, el primero. Y había El arca del pacto, y aquí abajito había un pequeño incensario, pero eso no es importante. Lo que vamos a enfatizar es lo que está dentro del arca del pacto. Dentro del arca del pacto habían 3 diferentes instrumentos, o 3 diferentes objetos. ¿Cuáles eran? El maná, en una vasija de barro había maná, la vara de Aarón la vara de Aarón y las tablas de los mandamientos. de los mandamientos. Y entonces ahí usted está observando estos 3 objetos importantes. Vamos a tratar de sacar alguna aplicación práctica para nuestra vida, y también vamos a pasar por este último proceso para poder entrar a la presencia divina. Vamos a iniciar. Primero que nada, siguiente, don Héctor. Bueno, ahí ya vimos el pequeño repaso que quería dar con ustedes, pero puede pasarla, ya eso lo vimos. Este es el último proceso que yo quiero pasar con ustedes. El proceso para entrar a la presencia divina. Para poder llegar a la presencia divina debemos pasar por la fórmula milagrosa. Siguiente, esa es la que quería. Por la fórmula de la presencia divina, que es en el arca del pacto. El maná, que simboliza ¿qué? Dios. La vara de Aarón, que simboliza la renovación, una segunda oportunidad, un surgimiento. ¿Cuál es la tercera? La tabla de los mandamientos. Un pacto que Dios quiere hacer con nuestras vidas, relacionarse con nosotros, habitar junto a nosotros. Y la última, Chacán, que viene de la palabra chequina. ¿Saben qué es eso? Era la presencia de Dios que se ponía sobre el arca del pacto. Chacán significa, o viene de la palabra en español habitar. Chacán es en hebreo, que significa habitar permanentemente con la persona, en este caso con Israel.
Vamos a iniciar con el primero, el maná. Siguiente, don Héctor. En Éxodo 16:31, ¿qué dice? Ya. La casa de Israel le puso el nombre de maná y era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas de miel. Y su sabor era como hojuelas de miel. Yo aquí saqué una aplicación. Dice en Juan 6:50, yo soy el pan vivo. Siguiente, don Héctor. Mire lo que dice, este es el pan que desciende ¿de dónde? Del cielo. Para que el que coma de él, ¿qué pasa? Para que el que coma de él nunca muera. Y sigue diciendo, el 51, yo soy el pan vivo que ¿qué? Que desciende del cielo. El maná descendió del cielo. Pero ¿a quién se está refiriendo en este versículo? A Jesús. El que come de Jesús, ¿qué va a pasar con esa persona? Nunca muere. Nunca. ¿Me están entendiendo? Descendió del cielo y ahora podemos comer de él. Y sigue diciendo, descendió del cielo. Y si alguno que come de este pan, vivirá para siempre. Y sigue diciendo, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es que es mi carne. Entonces, en realidad, ¿cuál es el pan de Dios, de Jesús? ¿O cuál es este pan que se está refiriendo aquí? El sacrificio de Jesús. ¿Qué dice aquí abajo? Es mi carne, la carne de Jesús. Es la carne de Jesús. Pero vamos a entender un poquito más esto. Primero vamos con la frase, yo soy el pan de vida. Hay un énfasis mayor sobre el comer el pan. Jesús no solo es el pan del cielo, sino que también lo da. Cuando dice, yo soy el pan del cielo, Jesús se está refiriendo a sí mismo, ¿sí o no? Jesús se está refiriendo a sí mismo y también está diciendo, y yo puedo darles de este pan. Y entonces usted se queda extrañado, ¿cómo es que Jesús es el mismo y Él mismo nos puede dar a sí mismo? En la primera parte, comer el pan sería hacer del mensaje de Cristo nuestro ¿qué? Nuestro alimento. ¿Están entendiendo? Es decir, que cuando Jesús dice, yo les voy a dar de este pan que está diciendo, yo les voy a dar palabra. Y cuando dice, yo puedo o ustedes deben consumir este pan, lo que está diciendo es que ustedes deben consumir esta palabra. Es interesante, porque Jesús usa un ejemplo que es algo básico, algo necesario, una necesidad básica para nosotros, que es el ¿qué? El pan, el alimento, para poder referirse a que sin él nosotros no podemos vivir. Sin el alimento no podemos vivir, y sin Jesús no podemos vivir. Entonces Jesús les está diciendo a los discípulos y a los que están escuchando de una forma interesante que sin Él no pueden vivir. ¡Wow! Y los que pudieron entender esto recibieron un mensaje de gozo, pero había unas personas que no lograron entender, que más adelante lo vamos a ver. Esa era la primera parte, y la segunda parte se está refiriendo a la celebración de la Santa Cena. Todos coman de mí, ¿recuerdan? Y hagan esto en memoria de mí. A ver, ¿qué significa la Santa Cena? Bueno, no sé qué. ¿Qué simboliza? El sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, pero ¿qué más? A ver, quiero más. Cuando usted viene y se lava los pies, ¿qué simboliza? Humildad. Pero cuando usted come del vino y del pan, significa que usted está recibiendo a Jesús nuevamente en su vida, y que usted está haciendo un mini bautismo nuevamente. Así vemos. Es decir, que está muriendo con Cristo y resucitando nuevamente. Amén, amén. Eso era lo que estaba diciendo Jesús en ese versículo. Otra oportunidad. ¿Cómo es posible que Él nos dé a comer su carne? En el verso 52, no lo vamos a leer, pero si usted lo lee, los discípulos le dijeron, ¿cómo es posible que nos comamos su propia carne? No lo habían logrado entender. ¿Cómo vamos a ser caníbales? Dijeron.
Jesús simplemente hace una aclaración de la imposibilidad. Jesús responde con una explicación de la necesidad. Es decir, si vosotros no coméis y no bebéis, no tenéis vida en vosotros. La gente no lograba entender y lo único que hace Jesús es decir, si ustedes no lo hacen, no van a poder vivir eternamente. Es interesante. El primer ingrediente para esa fórmula de la presencia divina, ¿cuál era? El maná. ¿Qué significa qué? El pan, que es Cristo y que debemos consumirlo, es decir, su palabra, y también hacer el rito de la Santa Cena, que es importante para nuestras vidas. Siguiente ingrediente. ¿Cuál es el segundo ingrediente? La vara de Aarón. Les voy a explicar un poquito. Primero leamos este versículo. ¿Qué dice ahí? Y Moisés puso. Sí, pastor. Ahorita Winnie. ¿Qué dice ahí, pastor? Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Sí, el siguiente versículo, mire lo que dice. Siguiente momento. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores y arrojadores nuevos, y producido almendras. Aquí lo que estaba tratando de hacer es, denme cada uno una vara, unas varas que ellos caminaban. Era un pedazo de palo seco y lo echamos aquí. Y el siguiente día va a venir Moisés y el que floreció o reverdeció, ese fue el que escogimos. Y llegó Moisés y ¿qué pasó? Y solamente echó flores la de Aarón. La vara de Aarón no solo había echado hojas, sino que también capullos, y había florecido y produjo almendras. Imagínense, Dios no solo le dio vida a la vara seca, sino que de la noche a la mañana hizo que sucediera lo que normalmente se hacía en 3 meses, 3 semanas, en mucho tiempo. Tenía que pasar un proceso para que esa vara volviera a echar fruto. Pero de un día a otro, ¿qué sucedió? Se vio el poder de Dios. Pero lo que quiero resaltar de aquí no es eso, sino que Dios quiere que nuestra vida se renueve nuevamente. Yo puedo rescatar de este artículo, de este instrumento en la arca del pacto, es que Dios quiere que nuestra vida sea nueva, sea diferente, que usted haga un cambio, un giro en su vida. No sé cuál es su vida, no sé qué está haciendo, pero esta iglesia necesita un cambio a favor de Cristo, una renovación, que esta iglesia eche fruto. Eso es lo que queremos, que en esta iglesia haya una renovación, un cambio, un surgimiento, un despertar. Podemos usar esa también. En contraste a las otras varas que quedaron secas sin haber producido nada, la señal del Señor en efecto respaldaba el sacerdocio de Aarón. Por eso solo reverdeció y echó fruto este. Así como hay personas que en esta iglesia no echan fruto, así deben haber personas que echen fruto. Porque la cizaña siempre va a estar en la iglesia, ¿sabían? Jesús dijo no, o el Señor de la viña no, hasta que echen fruto y crezcan, ahí se darán cuenta. Así Cristo quiere hacer con tu vida después de muerto. No solo resucitarse, sino que quiere hacer milagros con tu vida, o sea, dar frutos. Aquí Cristo nos está dando una segunda oportunidad para que tu vida eche frutos. Eso me gustó lo que dijo Bruni. ¿Qué voy a hacer ahora?
echar frutos. Ahora tienen tiempo libre. Amén. Con el prodigio de la rama que brota y florece, se subraya la preeminencia de Aarón, la selección de Aarón. Esta vara no floreció porque era distinta, sino porque Cristo la había elegido. Y de todas las personas que están allá afuera, Cristo nos eligió a nosotros. ¿Para qué? Para la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Compartir. Y hacer discípulos y bautizar a todas las naciones. Esa es la gran comisión. Esa es la. Nosotros debemos empezar a hacer eso en nuestras vidas. Que haya fruto, una renovación, un cambio. ¿Cuál era el primer ingrediente? El maná, que simboliza la palabra de Dios. El segundo, ¿cómo? Simboliza a Jesús. Simboliza a Jesús y Jesús quiere darnos su palabra, exactamente. El segundo, la vara de Aarón, que significa renovación, un cambio, un surgimiento en nuestra vida. Y el tercer ingrediente, las tablas de la ley, que simbolizan la ley, la palabra de Dios. En Hebreos 9:4, ¿qué dice? Incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una columna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y las tablas del pacto. En Deuteronomio 10:4, ¿quién me lo quiere leer? Ahí está en la pizarra. Y él escribió y las tablas lo mismo que estaba escrito en las primeras, los 10 mandamientos que el Señor les había hablado en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Luego el Señor me las dio. Recuerden que las primeras tablas se quebraron. Las quebró Moisés, o seguro se tropezó y se quebró. Pero ¿cuáles puso en el arca? ¿Cuáles puso en el arca? Las pegó con pegamento. ¿O qué hizo? Dios mismo volvió a escribir con su dedo lo mismo que había escrito en las anteriores. Y esas fueron las que pusieron en el arca del pacto. Escribió en las tablas conforme a la primera escritura, lo que había escrito antes. No Moisés, quien bajo la dirección divina actuara de amanuense. Amanuense en la antigüedad eran los escritores. Pablo dictaba y el amanuense escribía las cartas que él hizo. No, ese no fue el papel de Moisés, sino Dios mismo fue quien hizo esta escritura. Él mismo la escribió. La segunda vez con su propia mano, para dar testimonio de la importancia que él atribuía a los 10 mandamientos. Es decir, que para Dios esto era importante. Diferentes de otros monumentos de piedra en la antigüedad, los que eran hechos para quedar verticales y al aire libre. Estos habían sido grabados por Dios. Eran portátiles y designados para ser guardados como un tesoro. Esto lo dice José como uno de sus libros. Pero lo importante que quiero resaltar aquí es que Dios quiere que para nosotros sea un tesoro los 10 mandamientos. ¿Por qué es importante los 10 mandamientos? Primero que nada, los 10 mandamientos describen el carácter de Dios. ¿Sabían eso? Claro. Segundo, los 10 mandamientos no solamente son, ¿cómo se le diría? Cosas que no hagamos. ¿Cómo se le dice esa palabra? Mandatos, prohibiciones. Los 10 mandamientos no solo son prohibiciones. Si usted guarda los 10 mandamientos, ¿a quién le beneficia? A Dios. Uno mismo. Si yo no miento, Dios gana algo. No. Si yo miento, me voy a la cárcel. Pero si yo no miento, el que sale ganando soy yo. En otras palabras, los 10 mandamientos es un manual para nuestras vidas.
para que usted se guíe en este mundo. Los 10 mandamientos o la tabla de los 10 mandamientos, Dios mismo las hizo para nosotros, para que nosotros no anduviésemos en la oscuridad caminando y sin saber qué hacer y qué no hacer, sino que Dios las escribió para que nosotros pudiésemos tener un manual. ¿Qué significa manual? Un guía. Una guía. Cuando un fabricante de esa computadora la construyó, tuvo que hacer un manual y decir, bueno, no tienen que poner este adaptador, porque si no la computadora explota. El que la fabricó sabía que era bueno y que era malo para esa computadora. Dios nos creó a nosotros y sabe que es bueno y que es malo para nosotros. Y nosotros en nuestra propia inteligencia no lo vamos a poder entender. Y por eso cuando usted lee los 10 mandamientos dice que pereza, solo no haga esto, acuérdate, no haga esto. Pero porque no lo entendemos, no tenemos esa inteligencia capaz de entender que es algo bueno para nuestras vidas. Para que usted logre estar cerca de la presencia de Dios, usted necesita pasar por un último proceso. ¿Cuál era el primer ingrediente? El maná. Necesitamos escuchar de la palabra que el mismo Jesús nos da a nosotros. El segundo ingrediente, la vara de Aarón, que significa renovación, un cambio en nuestras vidas. Y el tercer ingrediente, las tablas de la ley, que significan un manual en nuestras vidas para que podamos guiarnos en este mundo de oscuridad. Y hagamos todo esto para disfrutar, siguiente don Héctor, para disfrutar de qué? De la presencia de Dios. Es interesante porque todo lo que hemos visto, nosotros lo practicamos. ¿Sí o no? Oración, invitar al Espíritu Santo que entre en su vida, la palabra de Dios, escuchar a Jesús o leer de Él, tratar de que nuestra vida cambie, guardar los mandamientos. Todo esto lo hacemos nosotros. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros, si aplicamos esto a nuestra vida, podemos estar ¿qué? En la presencia de Dios. Es interesante porque el siguiente, en Éxodo 25:8, ¿qué dice? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de él. ¿Qué significa? ¿Qué dice ahí? Sin leerlo. Jennifer, ¿qué dicen esas letras hebreas? Chacán, muy bien, todos saben hebreo entonces. Pero está al revés escrito. Está al revés escrito. ¿Qué significa chacán? Descansar. La raíz chacán significa descansar, detenerse, erigir, habitar, Habitación. morar, parar ahí, permanecer ahí, ponerse, posarse o quedarse, o en última instancia, reposar. Cuando Dios dio la orden, hágame un tabernáculo, un santuario para que yo ¿qué? Repose, descanse, habite con ustedes. ¿Recuerdan la palabra condescendencia? ¿Qué significaba? O ni idea. Si no se acuerdan, significa que soy mal profesor. Condescendencia es que Dios, un Dios lejano, todopoderoso, quiere habitar con nosotros. Y es lo mismo. Ese Dios todopoderoso quiso habitar o quiere habitar en el santuario con su pueblo. Creo que sigue una más, no. En Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí. Lo que es más, el santuario proporcionaba un centro visible para el culto del único Dios verdadero. Es decir, nosotros los humanos necesitamos ver algo, ¿sí o no? Nos es muy difícil creer en un Dios que no vemos. Y eso le pasaba al pueblo de Israel.
El pueblo de Israel veía los becerros y sabía que ahí estaba, era una estatua, pero lo veía. Y le era muy fácil creer y adorar en ese Dios falso. Entonces el pueblo de Dios necesitaba ver algo que le ayudara a observar a ese Dios. Entonces Dios le dio una ayudita, nos dio una ayudita. Hizo un tabernáculo y una nube, imagínense la nube de fuego bajando al lugar santísimo. Y las gentes desde sus habitaciones, desde sus carpas, veían cómo bajaba la presencia de Dios. Era interesante porque también era un baluarte contra la adoración de numerosos dioses paganos. Es decir, que cada vez que una persona quería adorar un dios falso, ¿qué hacía? Veía la nube de fuego ahí y le era difícil hacerlo. Acercaba a Dios a su pueblo y hacía que su presencia entre ellos fuera algo real, algo tangible. Y habitaré es un sentido espiritual. En ese entonces era visible la columna de fuego, pero ahora es en un sentido espiritual. Dios quiere habitar con nosotros, pero no vemos la columna de fuego aquí arriba del techo. Ahora es en un sentido espiritual, pero lo vemos en sus obras. A mí me es maravilloso porque desde que vinimos, mi esposa estaba mencionando que desde que vinimos aquí, al inicio fue bien complicado, pero recién vinimos, Dios empezó a mostrar su poder. Imagínense un extranjero que llega a otro país, ni siquiera tiene una silla donde sentarse, y nosotros estábamos así. Pero Dios hizo un milagro. Cuando nosotros llegamos, recién se había ido una pareja y había dejado todo. Hablamos con la universidad y la universidad nos dieron todo. Había una cama, bueno, todo lo que usted necesite. Ese es el poder de Dios. Ahora no necesitamos un tabernáculo, ahora lo vemos en las obras que Él hace en nuestras vidas. Esas son señales que Él hace para que nosotros fortalezcamos nuestra fe y podamos creer en Él. ¿En quién no Dios ha actuado en su vida? En todos. En todos Dios ha hecho un milagro. Les voy a contar esto como testimonio. Dios, un día me llamó una persona y me dijo, necesito tu nombre completo. Y ya se lo di, yo extrañado. Después me dice, mira, revisa tu cuenta porque tu universidad fue cancelada este semestre. Fue maravilloso porque ahí es donde uno nota el poder de Dios en su vida. Ahí es donde uno dice, mira, estoy yendo en una buena dirección. Y eso lo motiva a uno a seguir. Dios quiere habitar con nosotros. La palabra hebrea chacán significa habitar permanentemente en una localidad. Este vocablo está muy relacionado con la palabra chequina, que es el nombre aplicado a la manifestación de la gloria divina aceptada en el propiciatorio, es decir, en la urunita o la tablita que estaba encima del arca del pacto. En conclusión, la relación de amistad entre el Señor e Israel había quedado suspendida como resultado del pecado. Pero ahora el Señor seguía comunicándose con Moisés. La nube bajaba y Dios habitaba en ese lugar y se comunicaba directamente con Moisés. Esto era una prueba para el pueblo, porque el pueblo no podía hablar con Dios y desde las tiendas veían cómo Dios hablaba con Moisés directamente. Lo que quiere decir esto es que Dios quería restablecer una relación con su pueblo. Y nosotros debemos de seguir una serie de pasos para poder tener una relación con Dios. Y esta serie de pasos la hemos concluido esta noche. Y quiero hacer un pequeño repaso para que cuando yo le diga, bueno, ¿qué vimos? Usted diga, por lo menos se acuerde de un punto. ¿Está bien? El primer punto era maná, que simbolizaba a Dios. ¿Ok?
Pan de vida. Eso era el pan de vida o el pan que desciende del cielo. Es decir, que Dios viene hacia nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de ir a Él. No, Dios lo trajo a usted aquí. Usted lo único que hacer fue escuchar la voz de Dios y obedecer. La vara de Aarón, que significa renovación. Es decir, que Dios quiere renovar tu vida, cambiarla. Dios te da una segunda oportunidad para que hagas mejor las cosas. La tabla de la ley, que significa la ley, es decir, la voz de Dios. Dios nos está hablando a nosotros. Dios nos está hablando a nosotros en esta noche. Dios quiere estar con nosotros. Y por último, la Shekinah, o sea, la presencia de Dios. Eso quiere decir que Dios quiere estar con nosotros. Hemos visto la teoría en estos últimos 3 martes, pero yo quiero que vayamos a la práctica. Porque nosotros solo venimos, nos sentamos, escuchamos y nos vamos. Ese no es el sentido. Es de la teoría a la práctica. Don Héctor le enseña, bueno, usted tiene que meter así la inyección.